Bien, reanudamos nuestra actividad académica de Conferencias Colfa 2014 con este track de los decanos y este conversatorio que el doctor Salinas ha propuesto sobre las experiencias exitosas de los posgrados en administración. Y de igual forma agradecer a los capítulos regionales, como lo hicimos con las maestrías, porque nos acompañan del capítulo Bogotá el doctor Salomón Frost, director del Instituto de Posgrados Fórum de la Universidad de La Sabana, profesor de posgrados en el área financiera e investigador en las áreas financieras y administrativas de innovación empresarial y educación en relación universidad-empresa, panelista y conferencista y un amigo de la casa. El doctor Daniel Montes, de Ascolfa Capítulo Oriente, director de posgrados de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ingeniero industrial de la Universidad de las Américas en Puebla y administrador de empresas de la UNAM, especialista en mercadeo corporativo, EPC Project Zero, Universidad de Harvard, especialista en diseño curricular. Y de Ascolfa Capítulo Suroccidente, el doctor Alfredo Beltrán, director de posgrados de negocios internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente, ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, especialista en administración con énfasis en organizaciones avanzadas de la Universidad ICESI y en mercadeo con énfasis en productos y servicios de consumo masivo de la misma universidad. El moderador es el doctor Orlando Salinas Gómez, nuestro presidente. Doctor Salinas. Bueno, muy buenas tardes, no solo a los asistentes, sino en especial también a este selecto grupo de directores de especialización en universidades de mucho prestigio en administración en Colombia. El título de la conferencia es Lecciones aprendidas. Cuando uno se refiere a una lección aprendida, puede ser una experiencia positiva o también una experiencia negativa, pero que aprende a partir de esa experiencia. Y yo creo que la primera pregunta va en esa línea. Yo llevo 20 años escuchando algunas inquietudes sobre las especializaciones en administración y en otras áreas del conocimiento, de que nosotros somos sui generis porque somos de los pocos países que las tienen, que la enseñanza en administración es la formación es solo de maestrías y más allá doctorados. Sin embargo, yo veo las especializaciones en administración en Colombia creciendo y de alguna manera llena de estudiantes. Esta mañana tuvimos este panel con directores de maestrías y ahora los tenemos con directores de especializaciones. ¿Cuál es el factor que ustedes consideran como directores de especializaciones exitosas en Colombia? ¿Cuál creen que es el factor de éxito de esas especializaciones para que tengan tanta vigencia y tanta demanda en el mercado o en la formación de estudiantes posgraduados en Colombia? Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Agradecimientos muy especiales por la invitación a Ascolfa y a su junta directiva y en especial al capítulo suroccidente que fue el que nos hizo la invitación particular. Básicamente considero de que las especializaciones en este momento y lo que manejamos dentro de la Universidad Autónoma de Occidente es que están dando una respuesta a una necesidad específica del mercado, donde determinados profesionales tienen unas necesidades básicas de hacer una profundización particular en algunos campos del conocimiento en los cuales muy probablemente los han adquirido de una manera práctica, pero sin un fundamento teórico. Entonces, nosotros hemos hecho unos ejercicios de mercadeo, por medio de los cuales preguntamos a los empresarios,
sobre cuáles son las necesidades y los requerimientos que tienen no solamente en la actualidad, sino que también los que ellos vislumbran hacia futuro. Y con base en esa información, estructuramos unos contenidos microcurriculares y unas asignaturas que vayan dando respuesta a esas necesidades del entorno. Yo creo que de los factores claves de éxito, el primero es ese, el hacer un diagnóstico de los entornos, cuáles son las necesidades específicas. Segundo, es conseguir a los expertos en ese tema. Y básicamente ese es como el complemento ideal, porque es la persona que no solamente está en la parte académica o teórica, sino que también tiene su experticia en el sector real o en las organizaciones, y donde se viene desempeñando a través del tiempo. Y lo tercero, que también lo tocaron esta mañana en el panel de las maestrías, es la selección de los estudiantes. Consideramos que si uno une esos tres factores, es un muy buen caldo de cultivo en el buen sentido de la palabra para generar un muy buen programa que sea acorde a las necesidades y los requerimientos. Y adicionalmente yo le agregaría el hecho de que nosotros en la academia no solamente estamos obligados a darle la respuesta a las necesidades presentes, sino que también nosotros debemos proyectar las necesidades futuras. Entonces también hacer un poco de esa prospectiva sobre qué es lo que se está o se va a necesitar a un futuro fuera de las expectativas que tienen los empresarios, y mirar en el mundo también las cosas como se están moviendo. Bien, muy buenas tardes para todos de parte de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Gracias, doctora Beatriz, doctor Orlando, a todas las directivas por este evento. Nosotros tenemos en la Universidad Autónoma de Bucaramanga algunos elementos que posiblemente son comunes a muchas universidades, y es la génesis de la Facultad de Administración. ¿En qué sentido? Que la forman, son empresarios, por un requerimiento que en ese momento era muy importante para la región, para el departamento, específicamente para la ciudad. Sin embargo, eso ha venido cambiando, a pesar de que tenemos aproximadamente en el pregrado unos 3.800 graduados, y en posgrado fácilmente estamos llegando a 1.200, y con promociones en dirección de empresas, o sea, alta gerencia, en gestión estratégica de mercadeo, finanzas y gestión humana, aproximadamente unos 1.200 egresados. Tenemos que reconocer también que hay dos aspectos fundamentales que nos han dado esas posibilidades de seguir consolidados en la región. El primero es, y me uno al doctor Beltrán, en el sentido de qué es lo que necesitan las empresas. Generalmente tenemos dos públicos, estamos encontrando en los últimos 3 o 4 años dos públicos. Un profesional que necesita unas herramientas rápidas para poder impactar en la organización, herramientas muy, y no por ello livianas, pero que puedan definitivamente moldearse, adaptarse al perfil de la organización. Y tenemos otro público que son los jovencitos que quieren seguir con su formación desde el pregrado, obviamente con toda la flexibilidad que auspicia el Ministerio de Educación, que un joven pueda hacer 8 semestres de administración y pueda seguir a especialización y pueda seguir a maestría. Una parte que nos ha tocado un poco fuerte, a pesar de que tenemos gran afluencia público, es el área de gestión humana, por una sencilla razón. Gestión humana tiene demanda y más o menos equilibrada por corte, 25 o 30 estudiantes, hacemos 2 promociones al año. Sin embargo, es el reconocimiento que hacen las empresas, la pertinencia. ¿Qué quieren las empresas de un especialista? Y ahí nos toca mirar un poquito más profundamente, y creo que el doctor Salomón, que tiene un acercamiento, y perdóneme si lo induzco a ello, con Cámara de Comercio, es cuáles son las características de las empresas de la región, porque eso es determinante en términos de los perfiles y las competencias que están exigiendo, desde un estudiante del pregrado hasta un estudiante de posgrado. Cuando uno mira, por ejemplo, el nivel de sofisticación, que es un indicador de competitividad país y región, y por más que el desempleo nos trate bien a la región, pues tenemos unas cuestiones muy serias, y es parte de la discusión permanente de qué especialista está requiriendo definitivamente la región, y sobre eso hay unas apuestas bien interesantes. Muchas gracias. Buenas tardes, Orlando, gracias por la invitación. Antes de contestar la pregunta, yo quiero dar unos datos importantes, porque de hace muchos años, bastantes años, bueno, primero que todo les estoy hablando hoy como ex director del Instituto de Posgrado Fórum de la Universidad de La Sabana. Durante 19 años participé en la Universidad de La Sabana en un proceso muy bonito de crecimiento, pero hoy les hablo, pues a pesar de que hablar de posgrados, pues hoy en día estoy con mi empresa Plus Empresarial como presidente de la empresa en un proyecto de vida personal y familiar. Pero antes de responder la pregunta de Orlando, yo sí quiero dar unos datos porque de posgrados,
particularmente de especializaciones, porque históricamente se ha hablado mucho acerca de las especializaciones, mucho acerca de las maestrías, mucho acerca de los doctorados, y yo quiero dar unas cifras oficiales por parte de la Subdirección de Desarrollo Sectorial, actualizado al 31 de diciembre del 2013, porque yo sí considero que en tema de posgrados, en especializaciones particularmente, hay una sobreoferta de programas, y voy a decirlo por qué. Estos datos dicen que hay 10.253 programas académicos de nivel de formación, 10.000, de los cuales universitarios son 3.583, especializaciones 3.010 especializaciones, maestrías 1.147 y doctorados 197. En administración, economía, contaduría y afines, hay 1.823 programas con registro calificado. De los 10.253, eso equivale más o menos a un 30%. Entonces, el tema de que las especializaciones, hay que ser realistas y claros, las especializaciones, las maestrías y los doctorados hacen parte de los posgrados en Colombia. El éxito de las especializaciones, el éxito de las maestrías y el éxito de los doctorados, pues cada uno en su universidad depende cómo lo organice y cómo lo gerencie y cómo lo direccione. Pero esa es nuestra realidad. Y nosotros tenemos que defender nuestros programas de posgrado. Y yo soy un defensor de las especializaciones en términos por el éxito que se ha tenido, porque nuestro modelo que hemos hecho a nivel nacional es un modelo que, entre otras cosas, es un modelo de tiempo. No es un modelo que llegue de la noche a la mañana y entonces llegue y se coloca ahí, sino es un modelo estratégico donde, ya tú lo dijiste, el tema de las alianzas, por ejemplo, con las cámaras de comercio, no solamente de Bucaramanga, sino otras cámaras y otros gremios, es que cada uno debe hacer bien lo que sabe hacer. Y en el caso concreto del Instituto de Posgrado Forum, pues eso es lo que hemos venido haciendo y eso es lo que se va a seguir direccionando. El tema de los datos de especializaciones, y voy a seguir con los datos de especializaciones, en el sentido de que el otro día, bueno, perdón, también digo que el otro día que estuve en la AUIP, Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados, no escuché nada de especializaciones. Con los datos que acabo de mencionarles, me parece que uno tiene que hablar de nuestras especializaciones en Colombia y reconocer que son las especializaciones y que son buenas especializaciones y son niveles de posgrados. Entonces es una responsabilidad de nosotros hacerlo. En el tema de crecimiento de especializaciones, porque hay detractores de esto, pero los datos muestran lo contrario. Yo me voy a permitir mencionarlos de nuevo. Miren, en el tema de especializaciones, voy a mencionar los dos últimos años, 2010, matrículas totales en instituciones según nivel de formación, 2010, especializaciones 60.000, 2011, 80.000 matriculados, 80.012 sin cerrar 2012, 81.000, y 2013 en septiembre, 82.800, casi 83.000. Comparativamente con las maestrías en los mismos años, 30.000, 32.000 y 36.000. Es cierto, los posgrados, tanto las especializaciones, las maestrías y los doctorados están creciendo, y la tendencia es a crecer. Sin embargo, hay una sobreoferta de programas de posgrados. Entonces, ¿qué quieren? Efectivamente, usted ya los dos lo comentaron, ¿qué quieren las empresas? Las empresas quieren efectivamente que sus procesos académicos den respuestas inmediatas a la empresa. Esa es una realidad. Lo que yo sí también considero que eso sí es lo que está también pasando en el país, es que están confundiendo a veces, o mucha frecuencia, lo que es un posgrado de lo que es un diplomado. Mire, hay indicadores tan delicados que a veces en las empresas, o con mucha frecuencia, porque yo tuve la oportunidad de manejar también Fórum de la Universidad de La Sabana, y allá manejamos programas de educación continua y programas corporativos, los indicadores de calidad para las empresas son mejores que muchas veces los posgrados. ¿Por qué? Porque los programas de corporativos se adecúan 100% al nivel de la organización. Y desafortunadamente, y tengo que decirlo así, el nivel académico, a diferencia de un programa corporativo, usted puede tener el mismo programa, o el mismo programa de académico en gerencia, es decir, en algún área de la parte de ciencias económicas administrativas, pero desde el punto de vista de exigencia, desde el punto de nivel académico, sí hay un factor diferenciador importantísimo, y es que los estudiantes no quieren, en términos generales, desarrollar un proceso más allá de la simple aplicación. Me parece que a mí que es una voz de alerta, digamos, en los posgrados a nivel nacional. O sea, adecuar los posgrados a las necesidades de la empresa, pero sin
una fortaleza académica, de exigencia por parte de los estudiantes, me parece que es llevar a los posgrados, siendo una oferta tan alta de programas con una demanda que no crece tanto como se quisiera, en el sentido de que la aplicabilidad, que es tan importante, pero me parece que el nivel de posgrados tiene que darle ese factor diferenciador de exigencia académica, de calidad académica, y yo lo digo de una manera muy sencilla y un estudiante de posgrado, y cuando yo hablo de posgrado es un estudiante de especialización, maestría y doctorado, tiene que demostrar el conocimiento o tiene que demostrar lo que se le está enseñando. ¿Para qué? Para que aplique en la empresa, y al aplicar en la empresa pues haga un proceso de crecimiento. Para mí el tema es calidad académica, independientemente de las áreas que se manejen en los programas de administración, ciencias económicas, contaduría, etcétera, pero tiene que ser un nivel de exigencia efectivamente de lo que la empresa requiere. Por eso les planteo el tema de la comparación de programas que hacen corporativos, como es la relación universidad-empresa. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la relación universidad-empresa, porque las mismas empresas tienen universidades corporativas, por ejemplo. Entonces también es un nivel de competencia con los programas que hacemos nosotros en las universidades a nivel de posgrado. Entonces ahí más, no sé si respondí la pregunta, pero o confundí el auditorio, pero la intención es generar una inquietud, Orlando. Sí, a partir de la última observación del doctor Salomón, me surge una inquietud que se recoge de las discusiones que hay al respecto de este tema. Yo diría en todas las reuniones internacionales, es hasta qué punto la formación posgradual en administración está perdiendo la diferenciación, o sea, se está volviendo una especie de commodity y más bien los programas tienden a ser estandarizados a nivel internacional, teniendo en cuenta las presiones de los rankings. La pregunta es, ¿qué diferencia, de acuerdo con eso, una especialización exitosa de un programa de maestría o, como bien lo menciona el doctor Salomón, por ejemplo, de un buen diplomado? ¿Cuál es la diferenciación real para que ese valor agregado que se le entrega a la sociedad sea bien percibido por ella? Bueno, gracias. Yo diría que hay dos aspectos importantes en esa pregunta. El primero es la profundidad. Definitivamente un diplomado en términos de la duración versus una especialización que ahora por lo general están dadas a 1 año. Y las maestrías, que por lo general son 2 años, son diferentes los niveles a los cuales uno los trata. Un diplomado yo diría que es más una actualización temaria en determinados tópicos, y considerándolo alto, medio, bajo, uno podría decir que es un nivel bajo. Mientras que la especialización, dada la profundidad y dada la duración, es una compenetración mucho más profunda al respecto. Los trabajos de grado que particularmente estamos exigiendo dentro de la universidad son la construcción de casos, dado la aplicabilidad que estamos buscando, y también, para seguir la línea del doctor Salomón, es también dejar una inquietud en el medio, y es que las empresas colombianas son muy reacias a reconocer sus errores. Nosotros en los libros internacionales de mercadeo, de negocios, vemos ejemplos como Procter & Gamble, Coca-Cola, etcétera, etcétera, donde vemos errores y aprendemos a partir de esos errores. Nos hemos visto entonces nosotros en la necesidad de que se construyan casos, y son casos disfrazados porque a veces las empresas también son reacias a dar a conocer eso, toca también maquillar las cifras, pero lo que en realidad estamos pretendiendo con eso es que de una situación problemática específica, cualquier persona que fuera a leer ese caso se le deje una enseñanza, y es una enseñanza a nivel Colombia, y esperamos que sea a nivel latinoamericano, porque el fenómeno ocurre de igual forma en esas partes. Y las maestrías, ya por su duración, vuelvo al argumento del tiempo y la profundidad, pues tiene un nivel mucho más alto en ese sentido. La experiencia que estamos acumulando en la UNAP, y que tiene mucho que ver con lo que acaba de contestar el doctor Beltrán,
Yo creería, y con el último documento que ustedes nos tuvieron la generosidad de compartirnos de las competencias, con toda la polémica que pueden ser, si son, si no son, me llamó poderosamente la atención y lo estaba discutiendo con algunos de las personas acá presentes. ¿Por qué, por ejemplo, en Colombia el peso específico para estrategia de negocios es tan bajo en relación con México o con otros países? Y uno lo puede hacer hermenéuticamente o ser los exégetas de las competencias, y eso puede sonar muy satisfactorio en términos de una discusión en un panel, y la otra es la realidad. Entonces, en esa medida, si nos jugamos por unas competencias, y en el caso específico de la UNAM, nosotros trazamos una línea sobre las competencias específicas de administración y le hicimos unos ajustes para mirar flexibilidad y pertinencia. Entonces, parte de nuestro éxito, y más que de nuestro éxito, nuestra concepción es que el jovencito del pregrado sabe hasta dónde llega, digamos, en un tema tan complejo, tan pretenciosamente complejo como es el pensamiento estratégico. Nosotros le decimos, usted tiene que llegar hasta acá, pero hacer decisiones en términos de riesgo, en términos de todas las cosas, posiblemente él lo sabrá desde la mecánica y no con toda la argumentación que puede tener relativamente un especialista y con mayor seso, con mayor cocción y con mayor factura, posiblemente una persona que está en una maestría. Entonces creería, sin que esto sea un secreto, pero de una u otra manera la concepción que tenemos nosotros está muy acendrada en el tema de competencias con límites, es decir, sabemos cuál es el espectro. Eso nos determina inclusive metodologías, indicadores de logros. En el caso de los análisis o los análisis de caso, hemos construido nuestro propio banco y es más, un mismo documento nos puede servir en diferentes niveles, pero obviamente las exigencias son diferentes, a pesar de que aparentemente la solución pueda resultar incluso en algunos casos intuitiva o de sentido común, a partir de la abstracción y demás. Entonces, dos respuestas muy puntuales: flexibilidad desde el pregrado para que el muchacho con acompañamiento académico pueda seguir su ruta, hasta dónde llega. Estamos en este momento en maestrías, no estamos todavía en el tema de doctorados, y por el otro lado, los límites. Eso nos determinan guías de cátedra, metodología, roles de los maestros, números de créditos, y eso nos marca posiblemente una diferencia. Ahora, usted decía un término que a veces a las universidades, doctor Salinas, no les gusta escuchar: ¿qué productos son commodities en el mundo? Y eso suena un poquito fastidioso al interior de las directivas, pero efectivamente la administración es un commodity. Si uno no le pone el sello, como decía Salomón, pues va a ser un programa igual que el de los demás. Le estaba diciendo a Salomón antes de empezar, y a 2 o 3 personas con quienes me encontré un momentico ahí en el lobby del hotel, que nosotros nos le estamos jugando por algo, y es competitividad y generación de valor, y le incluimos otras 2 o 3 cosas, pero fundamentalmente estamos trabajando sobre activos intangibles desde el pregrado, pero no los privilegiamos de la misma manera, sino con el espectro que había aludido en términos de competencias. Gracias. Commodities. Voy a ir a algo más crítico todavía y duro. No es tanto la administración o los programas de posgrado el commodity. Voy a decir algo bien duro y hasta cruel: los profesores, particularmente en posgrados. Si uno mira los datos también acá, la mayoría de profesores en pregrado, de todos los que aparecen, la mayoría, más del 50%, son de cátedra. Hablo de pregrado. Aló. ¿Me escucharon todos o repito? ¿Repito? No, pero voy a repetir. Entonces, en Colombia, la mayoría de profesores en pregrado, la mayoría, más del 50%, ahí están los datos, son de cátedra. Y yo dije antes de esto, voy a decir algo más crítico. Orlando plantea el tema del commodity en administración. Uno puede plantear los commodities en otras áreas del conocimiento, como áreas, como currículos y todo esto. Yo digo que el commodity se da más es en los profesores. ¿Y a qué me refiero? Cuando hablo de profesores de cátedra, cuyos modus vivendi es la educación, la docencia, y están en 4, 5, 6, 7, 8 universidades, viven de la docencia, se genera un commodity. Entonces yo me llevo arriba. Entonces, ¿qué valor agregado tienen los programas de pregrado? En este caso, si fueran pregrado, y más crítico aún, ¿qué valor agregado tienen los programas de posgrado cuando los profesores en posgrados, todos sabemos que es un grupo muy reducido de profesores, por lo menos los muy buenos profesores y reconocidos en el mundo académico, y están en diferentes universidades? ¿Qué valor agregado le dan a los diferentes programas de nosotros las universidades? Entonces, para mí el commodity no es tanto por los programas, aunque sí es así, pero más es quién está en el proceso de esto, que son los profesores. Por eso también mi llamado entonces es cómo hacemos nosotros, o cómo, bueno, como yo no estoy ya en el mundo académico en términos generales, cómo se hace para que en posgrado se genere una situación en que los profesores, que es más curioso todavía,
porque los profesores de posgrado generalmente no son profesores de planta de las universidades, excepto una que otra universidad. Y más aún cuando los estudiantes de posgrado no quieren que sus estudiantes de pregrado les den clases en posgrados. Y más aún cuando usted no quiere que estudiantes de posgrado se combinen con estudiantes de pregrado. Y más aún cuando usted quiere que los estudiantes de posgrado, como han mencionado ustedes, tengan experiencia laboral para realizar un posgrado. Yo sé que lo que estoy diciendo genera situaciones contrarias a muchas universidades que tienen esas políticas de seguimiento, etápicas de pregrado, posgrado, pregrado, especialización, maestría, doctorado y todo un proceso. Eso está bien, pero si uno lo pega al mundo empresarial, hay un aislamiento total desde el punto de vista posgrados, esa es la verdad. O sea, usted no puede tener un estudiante en una especialización, una maestría, en un doctorado, hablando de empresa, cuando nunca ha entrado a una empresa, para dar un ejemplo. Entonces, el tema del commodity, ese término, me parece a mí es una situación muy neurálgica con el tema, y si uno mira todos los procesos de acreditación y calidad y todo ese tipo de cosas, y nosotros llevamos nuestra realidad con los profesores, es cómo hacemos con nuestros profesores para que el commodity no sea con los mismos profesores. Creo que fui bastante claro, ¿no? O soy más claro en el sentido de que entonces un profesor A dicta en 5 universidades de prestigio a nivel nacional. Él dicta el programa y el currículo de la universidad respectiva o dicta su programa. ¿O qué proceso de seguimiento nos hacemos al profesor de posgrado? Si a veces en pregrado es difícil, ¿cómo será entonces el tema de posgrados? Claro, nosotros lo reconozco, hicimos un proceso en la Universidad de La Sabana e inclusive públicamente es conocido que este año hicimos un proceso que era un sueño que yo tenía y que se logró, que es la contratación con un modelo muy particular de profesores de posgrado exclusivo los fines de semana de posgrado de la Universidad de La Sabana, de profesores. Pero fue un trabajo de muchos años. Pero cómo lograr que ese proceso sea único y valor agregado para la universidad, así como para la universidad de ustedes. Entonces, el commodity, mi estimado doctor Orlando, me parece que no solamente es por el tema del programa, sino es más también por el tema de los profesores. Retiro el dedo de la llaga. ¿Puedo ripostar, doctor Orlando? Sí. Claro, No, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Salomón, pero hay una cosa en aras de la discusión, y es que los programas tienen que tener apuestas. Me tomo las primeras palabras que usted dijo. Si un programa no tiene apuesta, indistintamente si es el profesor de cátedra o un profesor de tiempo completo, el programa se convierte en un commodity. Es decir, claro, no podemos inventar qué es la gerencia marketing o qué son las altas finanzas, pero de una u otra manera el toque lo da el profesor, pero debe haber una intencionalidad en términos de la discusión académica que es tan difícil indiscutiblemente en posgrados, y ahí es donde debe estar parte del asunto de intervención por parte de quienes de una u otra manera tenemos estas responsabilidades ante los empresarios y ante las instituciones. Simplemente entonces, no, yo también quiero ripostar. Entonces, es que el tema clave es el profesor. Clave es el profesor. Y en posgrados, entonces yo digo que el profesor siendo tan clave, y es el clave, no solamente en posgrado, sino también en pregrado, entonces como le dije una vez a un profesor, es que usted tiene varios patrocinadores, pero yo de usted quiero que el principal patrocinador sea la Universidad de La Sabana, los otros sean unos pequeños sponsors. ¿De acuerdo? Y es cierto, en posgrados, a pesar de que hay una oferta grandísima de posgrados, se lo acabo de mencionar, y una población de especialidades de 80.000, el grupo de profesores, digamos, de excelente nivel es relativamente poco. Entonces, ¿dónde viene la capacidad y la ética del profesor, en mi concepto, de que si yo estoy en la universidad A, en la universidad B, en la universidad C, tenga que apropiar del currículo de cada uno de los programas para darle el valor agregado que la universidad y su programa quieren? Me parece a mí. Y el nivel de posgrados es claro de que por eso yo insistía, la pregunta inicial era lo del diplomado, ¿no? O el tema de los diplomados, el énfasis. Entonces, en posgrado, mire, los profesores de diplomado, los profesores de posgrado, en términos generales, son los mismos. Son los mismos. ¿Qué hace la diferencia entre uno y otro? Primero, el nivel de exigencia. En diplomado el nivel de exigencia es 0. 0. ¿Qué queremos en un diplomado? Y lo digo abierta y públicamente, el showman. ¿La verdad? Claro, se aprende y no sé qué, se quiere implementación inmediata, todo eso, tenemos toda la experiencia, de acuerdo, pero ahí funciona algo que yo detesto en el mundo académico, detesto, y lo digo públicamente, y eso es un tema de la educación en Colombia también, desafortunadamente, que llama también la competencia, y es que no hablamos de estudiantes, sino hablamos del cliente. No hablamos del profesor, sino hablamos del consultor, el facilitador, el que hace coach. No, estamos en la educación, independiente de que sea un diplomado, un posgrado, es un estudiante.
Si uno mira el rol del estudiante y no como el del cliente, y muchas universidades el discurso es el cliente. Eso a qué me lleva también a otra reflexión, Orlando, y es, ¿estamos en la educación, midiendo la educación desde el punto de vista exclusivamente comercial? La competitividad se volvió en que en un precio de venta, en una competencia, ¿cómo? Como si fuera un producto. Yo cuestiono eso, y lo cuestiono hoy, y lo cuestiono con éxito. Lo cuestiono con éxito. Entonces me parece a mí que tenemos en Colombia que de verdad estamos en un proceso de mirar la educación en Colombia, pero en mi concepto también es que la educación, estamos esperando generar un proceso en base en la educación en Colombia que se demorará 1 o 2 o 3 generaciones. Yo digo que hay que hacer un proceso de arriba hacia abajo inmediato. Si aquí estuviera la ministra, le transmitiría eso. El proceso tiene que ser también de arriba hacia abajo, directivo, para que se tomen decisiones inmediatas. Y si tenemos un proceso nosotros en educación y de calidad de la educación, no de rankings, porque si estamos, alguien lo decía esta mañana, midiéndonos con los rankings y que si debemos llegar, pues uno debe decirse mentiras en la vida. Entonces me parece a mí que en el tema de la educación en Colombia y particularmente en posgrados, tenemos que ponernos, en el buen sentido, lo voy a decir con cariño, la cintura. Y tenemos que tener claro que estamos educando y estamos formando. Y el tema económico, aunque es importante, pues ni más faltaba, esto no es con ánimo de perder, pero sí tenemos que ser claros en cuál es nuestra misión en este mundo desde el punto de vista educación. Entonces, bueno, termino ahí. Pueden ripostar si quieren, doctores, qué pena. Bien, voy a tratar de conjugar, de unir dos preguntas en una. Y quizás la voy a armar con una palabra que es muy propia del el léxico actual de la educación superior, que es la palabra articulación. Y entonces quisiera conocer la opinión de ustedes sobre la articulación del pregrado con las especializaciones y las especializaciones con las maestrías. Porque podría uno pensar que uno adquiere a veces identidad negando al otro, o sea, diferenciarse del otro. Y entonces realmente las especializaciones tienen una diferencia, un gap alto frente a los pregrados o a las mismas maestrías, cuando uno ve en muchas universidades, en muchas de nuestras facultades, por ejemplo, que las especializaciones son opciones de grado del pregrado. Ustedes mismos lo han dicho, que muchos profesores de el pregrado son profesores de especializaciones, y uno habla con algunos estudiantes y a los estudiantes les dicen, ¿para qué voy a hacer especialización si el profesor que tuve, lo tuve también en pregrado? Todos esos como males endémicos que escucha por ahí dificultan esa articulación. Entonces, ¿cómo lo articulan? ¿Cómo articulan, digamos, la cadena educativa hacia arriba entre pregrado, especialización, maestrías? ¿Y cómo se diferencian frente a cada uno de los niveles que, como bien indicó el doctor Orozco esta mañana, el origen quizás está en la ley 80 del 80? Bueno, particularmente en nuestra institución lo que se tiene es que se pueden cursar 9 créditos de una especialización como opción de grado, siempre y cuando el estudiante tenga un promedio acumulado superior a 3.7 y está sometido adicionalmente a una entrevista que ya queda a potestad del director si lo acepta o no lo acepta. Es decir, el promedio no es un requisito único para hacerlo. Y se considera de que eso es un premio al desempeño académico que tiene una persona, y básicamente el objetivo es que si él quiere hacer una especialización o una maestría, una vez concluido su pregrado, lo vaya adelantando a través de esa modalidad. En ese sentido es que nosotros tenemos esta modalidad como modelo de grado. Particularmente se exige que la persona tenga al menos 1 año de experiencia. Entonces, no es una persona que nunca haya tenido una experiencia empresarial necesariamente,
debe tener un año de experiencia laboral, que básicamente se acompaña particularmente en una práctica más unos 6 meses después de que la persona lo ha hecho. Y en determinadas cuentas es potestativo de la dirección del programa, dependiendo de su hoja de vida, de su currículum y las expectativas que tenga, si se le acepta bajo esa modalidad. Bien, en el caso de la UNAP hay dos pilares fundamentales, articulación y flexibilidad. Sin embargo, también usted decía al inicio, Orlando, que lecciones aprendidas. En formación avanzada, que es una modalidad que tenemos nosotros normatizada dentro de la universidad, es que un estudiante de últimos semestres, desde octavo semestre, para los planes antiguos que son de 10 y o para los nuevos un poco antes, pueden entrar a formación avanzada. Para nosotros formación avanzada, ¿qué es? Que el estudiante puede tomar cursos de posgrado previa, obviamente previos requisitos, por supuesto, hasta el 50%. Hasta el 50% calificables y sigue siendo un estudiante de pregrado, pero evaluado y demás, y una vez se titule, puede continuar con su especialización. Y igualmente en los niveles de maestría. Tomo, por supuesto, la parte inicial en el comentario anterior, que el tema de competencia lo tenemos bien demarcados. Creemos sin ninguna pretensión que desde el año, tal vez 2005, 2006, estamos en una discusión muy fuerte, muy juiciosa, con todos los bemoles que puede tener esto de los temas de competencias y demás, los diferentes frentes, tuning, 6x4, etcétera, etcétera, donde efectivamente hemos hecho un poco la tarea y involucrando también unos comentarios que hacía Salomón hace un rato, el panel de docentes, la plantilla de docentes, casi que hemos hecho un mix anticipándonos a la ley 1295 con profesores de tiempo completo. Eso nos ha facultado un poco para hacer cosas, crear maestrías, darle mucho más peso a la investigación, etcétera, etcétera. La parte, y voy a utilizar un adjetivo con el perdón del público, es la flexibilidad de las rutas selectivas. Creemos que por más flexible que sean las instituciones, hasta qué punto una ruta electiva simplemente es un camino taxímetro para acumular créditos para superar una instancia académica. Parece que es una discusión que nunca se acaba, pero es que la ruta electiva no puede ser únicamente la aquiescencia del estudiante, sino con un acompañamiento, porque yo sumo 3, 4 y 7, entonces ya cumplí y me gradúo. Entonces ahí estamos y no lo hemos resuelto. Además, totalmente transparentes no hemos resuelto esa temática, porque habrían unas metacompetencias o unas competencias paralelas que la pregunta es, ¿realmente le suman o no le suman? Más allá de eso, todos diríamos como una perogrullada que todo aprendizaje suma, pero en términos ya de la parte del impacto y la intencionalidad de los programas sí estamos siendo muy claros. Algo adicional, estamos haciendo mucho acompañamiento para que el estudiante cuando entra a un nivel superior no entre simplemente porque encuentra una gabela por un descuento económico o porque le sea más fácil en términos de descuento de créditos, sino hay un acompañamiento. Voy a citar meramente un ejemplo. Un estudiante de ingeniería financiera de pregrado, nosotros generalmente le recomendamos que no haga la especialización en finanzas, porque no va a encontrar mucho valor agregado. Y además porque es un programa muy elaborado, muy pesado, para el gusto nuestro en pregrado, que genera unas competencias de altísimo nivel, que no tendría sentido, es decir, el estudiante, indistintamente con el profesor que se encuentre, pero esto para qué, gestión de riesgos, finanzas internacionales, mercado de capitales, pues ya lo vio. Entonces, en eso estamos siendo muy sigilosos, nos falta todavía tarea por hacer, pero digamos esa articulación la estamos trabajando muy juiciosamente, fundamentalmente con acompañamiento y mostrarle el menú con unas competencias predeterminadas y unas reglas de juego claras. Como por variar, la articulación que está dada en la normatividad de casi todas las universidades, yo nunca he estado de acuerdo. Yo no he estado de acuerdo y hasta el 30 de abril mantuve la posición en la universidad de que pregrado es pregrado y posgrado es posgrado, eso incluye las especializaciones. O sea, el proceso, digamos, de tomar cursos con posgrados, combinando los estudiantes de pre y posgrado, esa posición la mantengo hace muchos años, para ser exactos 15 años. Independiente de que la universidad se haga desde el punto de vista de método, acompañamiento y todo este tipo de cosas. El por qué es porque yo sí tengo claro de que una cosa es posgrado y otra cosa es pregrado. Yo sí tengo claro de quiénes son los estudiantes de posgrado por el perfil que tenemos y que logramos en la Universidad de La Sabana, en el Instituto de Posgrado Forum. El nivel que nosotros queremos, pues van unos ejemplos a ustedes de el 98% de los estudiantes de posgrado del instituto están en empresa.
tienen crecimiento dentro de la organización con toda seguridad, así lo demuestran inclusive los datos del Observatorio Laboral. A mí me parece que no hemos hablado de algo muy importante, que es la elaboración de currículos. Clave en esto es la elaboración de currículos, quién elabora un currículo, cómo participa el profesor en los currículos. Entonces, independientemente, como tú lo dijiste, un tema de administración financiera o una ingeniería financiera, tomar un posgrado en finanzas de pronto no le va a lograr, es correcto. Entonces, el tema de estudiantes de pregrado en posgrado, yo sé que eso es muy frecuente que se haga. Mi posición la mantuve hasta el 30 en que no, en el sentido de, por lo que les comento un poco, y la defendí y con éxito en términos generales. No es tanto por el estudiante de pregrado en el sentido de que no va a aprender lo de posgrado, no, son situaciones diferentes, son roles diferentes, y eso me parece a mí, eso es parte del éxito el que hicimos nosotros. Por eso yo hablo, cuando del instituto hablé de una gerencia académica que armamos en el instituto como un modelo inclusive que se puede seguir, porque aunque es un proceso que llevó años y todo esto que está muy consolidado, tiene su éxito también porque se ha marcado mucha diferencia entre qué es una cosa y qué es otra cosa, ¿de acuerdo? Eso me parece que es importante. Entonces yo pues no estoy de acuerdo en el tema de así las universidades lo tengan estipulado, y también se da por otra función, por otro tema, que es también las electivas. Entonces sucede que en otros, como en los posgrados y en muchos posgrados, existe las electivas, que me parece excelente, ¿de acuerdo? Las electivas. Entonces, claro, entonces ahora que los estudiantes de pregrado tomen electivas con estudiantes de posgrados, pues yo respeto eso, pero no comparto, pero es un tema más personal, ¿de acuerdo? Entonces a mí me parece que la articulación se puede dar. Ahora, no digo que no se pueda hacer la articulación, sí se puede dar la articulación, pero yo la manejaría en forma independiente. Esa es mi respuesta. Perdón, en aras del título del panel que estamos diciendo que son experiencias exitosas, ya tenemos claro que no estás de acuerdo, pero ¿cuál es la experiencia o no es experiencia exitosa de la Sabana frente al planteamiento de la articulación del pregrado con el posgrado? Por eso, que mi éxito con este punto, desde el punto con el punto de pregrado a posgrado, es que no articule nada. ¿No? El instituto, o sea, estudiantes, ¿qué sí hice yo? Les di algunas opciones a algunos estudiantes para tomar un ciclo de fundamentación, me acuerdo muy bien, pero sencillamente a ese grupo específico de pregrado, no los combiné con los de posgrado. O sea, el panel, la experiencia, o sea, esa experiencia no... Mejor dicho, soy exitoso porque no se hizo, si quieres. Bien, En mi caso. están ustedes ante 3 universidades que tienen una particularidad, y es que las 3 son universidades acreditadas institucionalmente: Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Universidad de La Sabana. De seguro, en la acreditación institucional se les miró con lupa el profesorado y la investigación. Y entonces quiero que nos cuenten cómo es, qué fortalezas hay en estos dos factores, investigación y profesorado, más aún cuando, por ejemplo, en el caso de investigación, a veces hacer una investigación muy rigurosa o como diría Bernardo Restrepo, propiamente dicha, podría ahuyentar a esos estudiantes que quieren más bien competencias prácticas o habilidades específicas. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la investigación? Jalonada precisamente por la fortaleza de los profesores en las especializaciones. Particularmente la universidad, y hablo de la facultad, que es donde tenemos pues, los posgrados de la parte administrativa. Nosotros estamos divididos en departamentos, de la facultad vienen 2 departamentos, uno de Ciencias Económicas y otro de Ciencias Administrativas, y de los departamentos viene el cuerpo profesoral. Los directores de programa dependen directamente de la decanatura y son los que le hacen los requerimientos de los profesores a cada uno de los departamentos.
Particularmente el Departamento de Ciencias Administrativas tiene en la actualidad 20 profesores. De los 20 profesores hay 2 que tienen título de doctor y todos los demás 18 tenemos título de maestría, que es el mínimo que se requiere en la universidad. Hasta hace unos 4 años que se les dio un compás de 2 años para que todos los profesores que no tuvieran maestría lo tuvieran, y que si al cumplir los 2 años pues no cumplía con el requisito de la maestría, pues dejaba de pertenecer al departamento en forma de tiempo completo. Dadas esas características particulares, lo otro que a nosotros nos ha dado muy buen resultado es que los profesores que conformamos el departamento y que ofertamos servicios hacia estas especializaciones y maestría, todos hemos tenido experiencia en la empresa. Entonces, por ejemplo, yo trabajé 8 años con Ricarrondo, 4 años con Tecnoquímicas, a mucho orgullo he quebrado 2 empresas, una de diseño gráfico por computador y otra de embotellamiento de agua, y el quebrarlas es en un sentido figurado. La primera fue porque el narcotráfico estaba lavando por ahí, y la segunda porque ninguno de los socios tenía tiempo para vender el producto. Pero toda esa experiencia que uno ha tenido a través del tiempo, y lo que tú decías, el doctor Salomón al principio, ¿cómo voy a hablar yo de gerencia, de procesos o de mercadeo si yo nunca he pisado una empresa? Entonces se pierde todo el bagaje, la estantería y el argumento cuando uno se para frente a un salón donde también tiene gerentes o iguales o superiores a uno en edad y en experiencia, a darles unos argumentos. Entonces eso se cae el peso. Yo creo que uno de los factores primordiales, y en la especialización en mercadeo, que es la que yo particularmente dirijo, el 50% de los profesores son del sector real, que me imagino que nosotros somos irreales, y la otra mitad es del propio departamento, pero todos somos personas que hemos tenido experiencia en el sector real y nunca hemos metido ni en las especializaciones ni en las maestrías a una persona que no tenga esos 2 requisitos. Debe cumplir necesariamente esos 2 requisitos. Bien, para el caso de la UNAV, Orlando, pasó algo bien curioso, el cual creo que tú fuiste de una u otra manera testigo, y algunas personas que están presentes. Primero, pues obviamente la acreditación movió a toda la universidad y en particular a la facultad. Si hablamos de investigación, hace 5 años la facultad no tenía absolutamente nada que mostrar, sino más allá una consultoría relativamente pequeña, y el resto se hacía todo por extensión. A hoy, con toda la discusión que se ha generado en torno a las nuevas calificaciones de Colciencias, tenemos grupos ya en clasificación B, menos de 4 años, pero obviamente porque había un acervo y había todo un inventario que estaba un tanto descuidado. Desde el punto de vista estructural, la facultad cambió. Tenemos un centro dedicado ad hoc totalmente al tema de investigación, Centro Dinámica, y están subordinados unos grupos de investigación allí. Genio, que fue el que adquirió la calificación B, con unos productos bien interesantes para la región y para el país, y desde el punto de vista ya del componente para evitar justamente el commodity que hablaba Salomón, los profesores que son líderes de las líneas de investigación, prospectiva, marketing territorial, gestión de riesgos, para mentar unos cuantos, patrimonio cultural, que está escrito al programa de administración hotelera y turística. Todos esos profesores trabajan en las especializaciones y en las maestrías, y todos son de tiempo completo. Es una apuesta que ha hecho la universidad, nos ha costado muchísimo, la verdad, pero si hoy miráramos la mezcla de profesores invitados, que los seguimos invitando, pero en menos proporción, podríamos decir que la mezcla está más o menos en un 75-25. No porque nos acerenciemos con la región únicamente, sino es una intencionalidad de la institución, y tenemos algunos profesores que definitivamente, más allá, y coincido totalmente con algo que lo dijo de manera tímida Salomón, el vedetismo de algunos profesores, infortunado, afortunadamente, mucho man, pero algunos sí definitivamente nos abren espacio por su reconocimiento. Menciono algunos de ellos como Pedro Dueñas, Jorge Murillo, más, que definitivamente juegan con varias partes, y más aún que Salomón se nos metió allá a la región hace unos 5 años con la Universidad de La Sabana, entonces somos amigos enemigos en el mejor de los sentidos. Entonces eso nos ha dado, digamos, ese auspicio para acelerar un poco el paso y darle más corporeidad. Les tengo un anuncio bien importante: estamos en el plan estratégico de la universidad, ya desarrollando maestrías propias, doctora Beatriz, entonces estamos muy contentos, pero eso no nos va a tranquilizar, porque la competencia absolutamente es con todo el mundo. Digamos que, entonces, en resumen, grupos de investigación, la estructura se movió,
la universidad invirtió y profesores de tiempo completo que trabajan en juntas directivas como consultor y más, es decir, casi que de esos profesores un 85% han tenido experiencia en el mundo empresarial. Antes de hablar de profesores y de investigación, Daniel dijo algo que pues, es importante. Yo por eso digo que el caso de la Universidad de La Sabana, a través del Instituto de Posgrado Forum, es importante y es bueno mencionarlo. Caso de éxito. No solo en Bucaramanga, también estamos en Cúcuta, también estamos en un convenio con la Universidad de Antioquia, también estamos en Fenalcometa, también estamos con la Cámara en Ibagué, pero nosotros manejamos todo el tema académico, ellos se encargan de otras cosas ahí, que es lo que lo hacen muy bien, en el cual no. Pero yo le dije a Daniel que nuestra llegada a Bucaramanga, estratégicamente, que fue en el 2008, cuando yo me reunía ya con los de la Cámara en el campus de la universidad, iniciamos en la implementación en el 2007 y en el 2008 iniciamos la implementación, le dije yo muy claramente a la Cámara, yo no me voy a Bucaramanga, textualmente, a quitarle mercado a nadie. Suena extraño, pero es así. ¿Qué le dije yo a Adriana? Le dije a ella, le dije, yo voy a Bucaramanga dando un factor diferenciador en mis posgrados, perdón que hable así como mis posgrados, como un valor agregado desde el punto de vista gerencial. Eso se ha cumplido. Le dije a Daniel antes de arrancar, le dije, pero el que se ha beneficiado de toda esta situación que está también pasando en Cúcuta, en Ibagué y en Villavicencio, es que ha ganado es la región. ¿Por qué? Porque nuestra llegada a Bucaramanga, Cúcuta, estas ciudades, lo que hizo que las demás universidades, obviamente ante la llegada de nosotros, con un buen nivel académico, con unos buenos programas, buenos profesores, todo bien, eso lo dijo el Pío Valderrama, ¿no? Pero era así, entonces hizo que las universidades también, en el buen sentido, hicieran una reingeniería de sus propios programas, como me consta, porque yo hice seguimiento de los programas. Entonces eso me parece a mí que mejoró mucho el tema por eso yo hablo del tema de, no es de competir, sino de competir, ¿de acuerdo? Eso con respecto a eso de los posgrados. Y hay que darles factor diferenciador, otro esquema. Por eso hablo un poquito del perfil del posgrado, del currículo del posgrado. Y con respecto a investigación y con respecto a los profesores, es que el caso del Instituto de Posgrado Forum de la Universidad de La Sabana es un caso muy particular a nivel nacional, exitoso, es que ya lo puedo decir, porque como yo no estoy allá, entonces puedo decirlo. Lo construí, pero ese caso tan particular de crecimiento, en el caso del instituto, no depende de las facultades. El nivel de dependencia es del nivel del consejo directivo del instituto, en el cual hace parte el rector, 2 vicerrectores, la decana de la escuela, que está aquí presente, y unos directores de posgrado. ¿De acuerdo? Es un modelo muy particular en el cual no solamente tiene posgrados a nivel, digamos, de Chía, e inclusive por los que no saben, nuestros posgrados en Bogotá, nosotros no tenemos posgrados en Bogotá. El año pasado como estratégica tenemos ya los posgrados en Bogotá, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí ahí sí puede uno hablar de un poco de competencia, digamos, para otros posgrados en este, pero sigue siendo el mismo patrón de perfil del este. Entonces ese perfil más sumado al tema de Forum, que es programas de diplomados, seminarios, más programas corporativos con empresas ajustados a las empresas, dio un proceso, digamos, de un modelo muy interesante en cómo se puede manejar muy bien un tema de posgrados, ¿no? Que tiene que ver, como les comenté, con empresas de diferentes perfiles y con educación continua, también con las empresas, más los posgrados que tenemos fuera de la ciudad. Para darles datos a ustedes, el año pasado tuvimos alrededor de 10.000 estudiantes, 2.500 de posgrado, y estoy hablando de 9 programas de posgrado, no más, en terminales a nivel nacional. Pero entonces, claro, ese modelo generado, independiente y muy especial, organizado ahí en un proceso, hace también que el tema de investigación no dependa, digamos, de las facultades o departamentos o áreas como están en muchas universidades. Y nosotros nuestra investigación la hacemos curiosamente, los programas de posgrado tienen seminario de investigación y tienen que, hasta este año, cumplir con un trabajo de grado, que es lo que yo puedo hablar de investigación, que llama trabajos de grado aplicados ¿a dónde? A la empresa. Dentro de los estudiantes de posgrado a nivel nacional,
deben hacer un trabajo de grado, deben cumplir con unas condiciones mínimas porque tienen una clase seminaria de investigación y deben cumplir con una asesoría y deben cumplir con un jurado en términos generales en el tema de investigación. Eso es lo que yo tendría que decir desde el punto de vista de investigación. Y desde el punto de vista profesores, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que los profesores históricamente han sido formados hoy en el Instituto Postgrado Fórum, pero han sido formados muchos profesores a nivel nacional en el tema de todo su proceso, digamos, histórico en la Universidad de La Sabana. Yo hablo de profesores que llevan 10, 12, 15 años formados en el instituto, que hoy en día no solamente están en el instituto, sino también hacen parte de sus empresas como consultores o están en el sector real o el sector financiero, nunca he sabido por qué le dicen así, pero así le dicen, ¿no? El irreal, como tú dijiste. Entonces, eso ha generado un proceso digamos, y yo lo he dicho muchas veces, los profesores de posgrado, o los profesores del Instituto de Posgrados Fórum de la Universidad de La Sabana, históricamente, parecen más profesores de planta que los mismos profesores de planta de la Universidad de La Sabana. Punto. ¿Por qué lo digo? Porque claro, como nosotros tenemos posgrados en Chía, posgrados en Bogotá, posgrados en las ciudades, programas con empresas, programas de diplomados, entonces el proceso, digamos, de capacidad de los profesores o de agenda de los profesores es bastante alto, entonces el compromiso de ellos con nosotros por la estabilidad que nosotros le hemos dado históricamente realmente es un buen porcentaje, digamos, su retención con nosotros en la universidad. Y como les había comentado un poquito, el proceso del modelo de posgrados, hoy en día tenemos 39 profesores de posgrados con una particularidad de posgrados, o sea que son profesores que cumplen con el perfil, son que tienen un contrato a un año, digamos, están contratados a un año, con una modalidad de profesores que cumplen con las clases normales, que cumplen con unas condiciones de trabajo de grado, que cumplen con unas condiciones de reuniones con directores de posgrado, con procesos curriculares que a mí me parece que ahí los profesores de posgrado a nivel nacional deben meterse mucho más en procesos de estos, deben manejar mucho más procesos pedagógicos, por ejemplo, deben manejar mucha más didáctica, y porque los profesores de posgrado en terminales no es que seamos jovencitos, en terminales hemos sido empíricos en el proceso de formación a nivel de posgrados. Esa es como nuestra experiencia en posgrados, y pues darles datos a ustedes que en el instituto alcanzamos a manejar hasta 500 profesores con estas condiciones que les estoy mencionando, o sea que es un volumen bastante fuerte de eso. Muchas gracias, Armando. Muy bien, vamos a hablar un poquito de lo que viene, y seguramente ustedes ya están viviendo o han avanzado o tienen simultáneamente las dos modalidades, pero lo que viene es la fuerte presión que ya se está dando de la educación virtual y relacionada con los posgrados, que genera más competencia, que necesita a veces otro tipo de profesorado, que necesita innovación en metodologías, pero que generan otras posibilidades, por ejemplo, de programas tipo blended, etcétera, etcétera. ¿Qué están haciendo con respecto a la virtualidad, con respecto a la incorporación de las TICs en sus posgrados, que también en un futuro cercano se pueden convertir en un factor diferenciador? Particularmente en nuestra institución, las tecnologías de la información y la comunicación llevan aproximadamente unos 12 años. La verdad, hay un instituto aparte, que es el que maneja toda la parte virtual, que se llama UAO Virtual. Tenemos, bueno, las cifras no las tengo, no venía preparado como para esa pregunta, para la parte estadística, pero tenemos muchos cursos de pregrado virtualizados. Todos los cursos que son transversales, como son las humanidades, los inglés, algo de matemáticas, que es transversal a toda la institución, ya los tenemos virtualizados. Es decir, nosotros tenemos la experiencia dentro de la parte didáctica y pedagógica del manejo de la parte virtual y las tecnologías de la información y la comunicación. Hay una maestría en este momento que se está ofertando de manera virtual, que se llama Maestría en Medio Ambiente. En este momento tiene por ahí unos 18 o 20 estudiantes y va en su segunda promoción. Y en este momento hay 3 programas de especialización de la facultad que están haciendo curso para registro calificado. Uno es especialización en economía de empresas, la otra es en finanzas y la tercera es en mercadeo.
Particularmente, yo creo que son dos auditorios completamente diferentes y que en este momento todavía, por lo menos en el Valle del Cauca o en Cali, hay mayor tendencia hacia la presencialidad que a la virtualidad, pero que definitivamente hacia futuro es otra opción que muchos de los muchachos hoy en día van a estar muy tentados a tenerla por las múltiples ocupaciones y por la interactividad que han tenido con todos estos desarrollos tecnológicos en la actualidad. Nuestra institución le está apostando a las dos. Tenemos la parte presencial muy fortalecida y estamos trabajando en el desarrollo de procesos de especializaciones de manera virtual. Bien, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, como ustedes lo han visto, les consta, ha sido pionera, digamos, en todo el tema de la virtualización. El programa de administración de empresas tiene unos signos bien interesantes. Nosotros tenemos 3 modalidades en el pregrado. El modelo dual, universidad empresa, el modelo virtual, tenemos la carrera también virtual, con los mismos contenidos, la misma orientación y demás, y el presencial. Igualmente trabajamos con plataformas y voy a contarlo, si me lo permite el auditorio, con una anécdota. Este año a mí el contrato se me decía en abril 3 y me escribieron de gestión humana. Mencione usted cuáles fueron los últimos cursos que hizo en el último año en TIC virtual para renovarle su contrato. Y yo no he hecho ninguno el último año. O sea, entonces llamé a la directora, perdónenme lo coloquial, y bueno, es que definitivamente es toda la apuesta que está haciendo la universidad. Con esto quiero decirles que absolutamente todos los profesores de la universidad estamos conminados a meternos en ese tema. Tenemos que hacer mínimo 120 horas semestrales virtualmente en cursos, con todos los menús, desde el manejo simple de una tableta hasta cosas más sofisticadas para apoyar todas las metodologías de estudio, sin desmedro de que sea virtual o sea presencial. Y otro elemento que nos lo pusimos como meta en el plan de desarrollo específicamente en las especializaciones es que el profesor, indistintamente que sea profesor invitado o profesor de la universidad, tiene que meter todo, colgar, corrijo el verbo, todo su material y toda su interacción como soporte a las plataformas. O sea que no estamos preparados y, es decir, no nos daría ningún reato de conciencia que si mañana tenemos que sacar un registro calificado de las mismas especializaciones en modalidad virtual, estamos totalmente preparados. Bueno, la universidad, lo que pasa es que yo solo hablo del Instituto de Posgrado Fórum de la Universidad de La Sabana, que no maneja todos los programas de posgrado de la universidad. La universidad sí tiene programas ya virtuales 100%, la maestría, que me acuerdo yo, la maestría en familia, la maestría una en inglés, una en el centro de informática también, hay varias maestrías ya 100% virtuales, con varias cortes ya en funcionamiento. Pero en el tema virtual, por ejemplo, en el Instituto de Posgrado Fórum, ya particularmente, tenemos nosotros una plataforma que se llama Virtual Sabana, donde hemos hecho un proceso ya largo con los profesores, no es nuevo que con los profesores, en el cual tenemos una serie de categorías 0, 1, 2 y 3, en el cual los profesores se hace todo un proceso de capacitación para llegar, digamos, hasta el tercer nivel de nuestros profesores, estoy hablando hoy en día de 300 profesores, para lograr que ellos lleguen por lo menos que lleguen a nivel 2, que significa que tenga el programa y que pueda interactuar con los estudiantes, digamos, de manera sincrónica y asincrónica. Eso en términos con el tema de los profesores. Y en temas, digamos, que yo sí quería comentar también el tema de la competencia, es que todo el mundo está haciendo programas de todo. Yo no sé hasta qué punto de la calidad como calidad, esto realmente, acabo de mencionar los datos de oferta de programas de posgrado, y todos le apostamos a la virtualidad también con programas virtuales de posgrado. En el caso particular del instituto tenemos, y eso hablo de posgrados, pero que también el tema virtual es con programas de educación no formal, seminarios, diplomados, y voy a enredar más el asunto diciendo la competencia internacional, que se me ha olvidado mencionar en 2 aspectos. Uno, el tema de los máster, y otro en el tema de programas virtuales o combinados mix del tema virtual. Yo lo que dejo en el auditorio es el tema de calidad. Entonces, claro, todo le apostamos al tema virtual y es que hay que estar en el tema virtual. Yo lo que la reflexión mía es con respecto a la calidad. Entonces, particularmente el instituto dejé ahí organizado una especialización en formulación y evaluación de proyectos, si no le cambian el nombre,
del tema, y el tema 100% virtual. Eso es nuestro trabajo más, unos temas en 100% virtuales a nivel de empresas, como es un diplomado en la parte comercial, y unos diplomados que sí hemos hecho nosotros a las empresas, caso Colpensiones, caso Aon Seguros, en el cual hicimos un proceso 100% virtual de diseño, organización, tomas y todo el récord que se requiere para este proceso. Muy bien, voy a hacer la última pregunta para abrir, porque tenemos tiempo para abrir algunas preguntas de parte de los asistentes. Varias personas seguramente están felices con las especializaciones, pero entre ellos, una de las personas más felices tienen que ser los vicerrectores administrativos y financieros. Pero la pregunta es un poco, sin duda, el tema pasa porque las especializaciones ayudan mucho al flujo de caja de las universidades. Y entonces me gustaría, si se puede o con la libertad que ustedes tengan, ¿cuál es la prioridad de reinversión de los excedentes? ¿En qué desarrollan esos excedentes para garantizar que a partir de lo que producen, ustedes generan una reinversión en sus programas para garantizar de pronto una mejor calidad? Al igual que la pregunta anterior, no venía preparado para esos datos. Pero uno podría decir inicialmente, la Universidad Autónoma de Occidente, por estatutos, todas las utilidades se deben reinvertir. Nosotros veníamos de la figura de corporación universitaria, y dentro de la figura de corporación universitaria, los estatutos eran así. Los estatutos, yo diría que para fortuna de la comunidad vallecaucana, siguen siendo así, y es que todas las utilidades se deben reinvertir. Por política de la Vicerrectoría Financiera, como usted muy bien lo dijo, todos los recursos generados a través de la facultad van un 50% para la institución y el otro 50% va para la facultad. Y la facultad presenta un plan de inversión a nivel institucional, todas las facultades presentan eso. Entonces, el 50% que se va para lo institucional es para salas de cómputo, para parqueaderos, para todo lo que es la institucionalidad. Y el otro 50% se hace una propuesta de inversiones anuales por facultad o por departamentos, no por programas, por departamentos, para alimentar los departamentos y a su vez la facultad. Entonces, en el caso de nuestra institución, existen esas dos políticas, una parte va a la institucional y la otra parte va al departamento, que es el que le alimenta a toda la facultad y a los programas. Lo primero que les quiero confesar es que hay una política en la universidad que a mí no me gusta, y aprovecho que se salió el decano para comentársela. Por él lo vi, ya se salió, entonces sí que… Es que parte de las mediciones y los indicadores de gestión para los directores de posgrados es el overhead. La universidad, en términos de presupuesto, nos carga un overhead del 33%. Y en un juego, un galimatías que propuse un día, les dije, ¿por qué no me lo bajan a cero y yo lo hago en otro lado? La idea ni que todo fuera costo variable. Simplemente una irreverencia, pero eso generó una discusión bien interesante, y son las inversiones que se hicieron en el centro de posgrados de un edificio vetusto, donde la mera valorización, obviamente por los recursos que generan los posgrados, en solo ese, si estuviéramos hablando de titularización, doctor Salomón, ese edificio que valía antes 2.000 millones, más o menos está en 7.000, por unas mejoras muy seguramente generadas por los excedentes que dan los posgrados. También en términos, digamos, de soporte a la academia, donde hay un rigor que es visible absolutamente para el mismo modelo y la naturaleza jurídica de la universidad, hay una inversión muy fuerte en lo que son laboratorios. Es decir, la universidad no es mezquina, y al igual que en el caso de la Universidad Autónoma de Occidente, se pasan unos presupuestos y se discuten y se aprueban. Y algo adicional es que hay una apuesta también bien interesante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga sobre el tema de responsabilidad social empresarial. Es decir, esto es totalmente transversal y nos compete a todos. Orquesta Sinfónica y una serie de actividades, ULibro, que lo hacemos ahora en agosto, todo eso de una u otra manera sale apalancado
por los excedentes no solo que generamos nosotros, pero sí que son visibles para la comunidad, no únicamente para los corporados. Es decir, mira, aquí se está reinvirtiendo, no solo en mejoras locativas, es decir, no es solo acumular cemento, en contratación, en cambios de estructura. De hecho, lo mencionaba hace un rato, la facultad se ensanchó, pasó de ser el mero hecho del centro de investigaciones, tiene un concurso hoy de 10 personas, que eso en términos de nómina, porque son personas de tiempo completo, eso es bastante significativo. Entonces, estos recursos sí se hacen evidentes. No quisiera privilegiar el tema de transformación de la planta física, pero en términos de el confort y demás, los estudiantes de posgrado son altamente sensibles a todos estos elementos que nosotros no los consideramos definitivamente como valor agregado. Por eso hay una inversión bien fuerte en mejoras sustantivas sobre ese asunto. Bueno, el Instituto de Posgrado Forum de la Universidad de La Sabana tiene su propio presupuesto, y ahí manejamos exactamente los ingresos y los egresos de cada uno de los programas a nivel nacional, pero no solamente posgrado, sino también el tema de educación continua, que son diplomados y seminarios, sino también el tema de programas corporativos. Esto está muy bien presupuestado. Pues me tocaría hablar de millones de dólares y no voy a hablar de eso, no se trata de eso. Se trata de que los márgenes, tú lo dijiste, el tema, yo soy un enemigo en el palabra que digan eso, en el sentido de que, y es cierto, o sea, que la generación de las especialidades es únicamente para flujo de caja. Digamos sí, pero yo también podría decir que los pregrados deberían tener también ese esquema, sobre todo posgrados en administración. Si yo les muestro los datos a ustedes, los posgrados en administración son los que tienen mayor número de estudiantes en cobertura a nivel nacional. Entonces, en facultades de administración o economía o contaduría, pues lo lógico es que el manejo de los decanos y el manejo sea óptimamente un presupuesto altamente rentable. No lo dejo solamente al tema de los posgrados, e inclusive el manejo también con las maestrías, yo lo dejaría ahí en el tema, pero no. Entonces, ¿qué hace la Universidad de La Sabana? Es que yo creo que ustedes han visto el crecimiento de la Universidad de La Sabana. Entonces, dos datos antes de que el tema virtual que se me olvidó decir, nosotros tenemos temas virtuales en los posgrados, en las selectivas, 100% virtual con profesores internacionales. ¿Qué me gustaba a mí? Que buscar profesores internacionales colombianos que estuvieran en otras universidades o en otras empresas, por ejemplo, Kellogg en Canadá, haciendo procesos de posgrado. Siempre me gustaba buscar profesores o gente empresaria en el extranjero, perfilarlos como profesores. Eso tenemos unas 4 electivas 100% con Canadá y con Argentina 100% virtuales. Entonces, en el tema del manejo presupuestal, el Instituto de Posgrado Forum es una unidad móvil, porque tenemos 2 sedes, bueno, realmente tenemos muchas sedes, pero nosotros operamos en la calle 80, los que conocen Bogotá, en la calle 80, y está el campus. Estratégicamente para el instituto el campus es una sede. Tú lo dijiste, nosotros no podemos, si nosotros tuviéramos una sede, tendríamos que tener otra universidad completa. Un fin de semana nosotros podemos tener 70 cursos en el campus, entonces eso es casi copar el 80% de las aulas de la Universidad de La Sabana. Entonces, todo el proceso del Instituto de Posgrado Forum, y hay un punto particular en el presupuesto de la universidad, que es público, y por eso lo menciono, el 5% de los ingresos brutos va al fondo patrimonial, que es para procesos de investigación, no exclusivamente del instituto, no exclusivamente de ninguna facultad, sino va a un fondo en el cual depende de la dirección de investigación de la universidad. Es un dato importante. Cómo contribuye cada uno de los presupuestos de la universidad, en particular del instituto, pues son unos números interesantes en el tema de investigación, y lo que tú dijiste, se hacen reinversiones en el proceso. Entonces, claro, pues la universidad crece no solamente con las utilidades que genera el instituto por flujo de caja, sino también por otras facultades en Chía y en Bogotá, porque Bogotá realmente, si uno mira la sede, los que conocen un poquito Bogotá hace 5 años y van hoy, está totalmente transformado el proceso en la calle 80, más todo el crecimiento que tiene la universidad. Entonces, me parece que es un proceso sano, en un tema claro de inversión, más proyectos que tiene la misma universidad en temas de tecnología y en temas de sistemas de información, que son una apuesta muy fuerte por parte de la universidad, digamos, en el tema, digamos, de mediano plazo, en el tema, digamos, de tecnología y cómo sus sistemas de información esos son inversiones bastante fuertes, pero realmente no solamente por parte del instituto, sino de otras facultades hay un proceso, digamos, muy sano, muy claro en reinversión en todo este proceso de... Tenemos una pregunta. Gracias, Orlando, buenas tardes. No, me ha llamado mucho la atención el foro, sin duda un tema vital en el mundo académico, y solamente quisiera como
aportar algunos elementos que pueden ayudar a algo que es un debate absolutamente interminable. El mundo de los posgrados es un mundo que da para mucho. Lo primero que me estaba preguntando, escuchando la exposición, es qué significa éxito en el mundo académico. Y no creo que signifique volumen de estudiantes, ni signifique volumen de ingresos. En todo caso, no creo que, aunque son criterios interesantes, me parece que el éxito debería medirse en términos de la calidad de la educación que se ofrece y sin duda en términos de la investigación que se produce. Y eso me lleva a un segundo tema, y es el tema de la necesidad de diferenciar entre los tipos de posgrado. Creo que hay posgrados que están diseñados específicamente para profesionalizar a quien participa, pero existe otro tipo de posgrados que son posgrados, especialmente la maestría y de ahí obviamente al doctorado, cuyo diseño debería ser investigativo, lo que los americanos llaman un Master of Science, que se vuelve un semillero para la formación de investigadores, para la formación de profesores y para el desarrollo académico, digamos, del área. Otro comentario es con respecto al tema de los diplomados. Yo encuentro muy valiosos los diplomados y encuentro una enorme calidad de ciertos diplomados aquí en el país. Parece que los diplomados no son un espacio para el showman, no creo eso, creo que el diplomado cumple una función de profundización y de formación ágil, rápida, y me parece que el aporte del diplomado depende mucho del diseño que tenga, del método con el que trabaje el docente. Posiblemente el estudio de casos, la recopilación de experiencias de empresas, etcétera, pueden hacer de un diplomado también un componente bien importante. Finalmente, con respecto a la articulación, yo creo que el tema de articulación no es solamente un tema de que la ley de educación diga que deben ser articulados. Me parece que es una gran oportunidad precisamente para el desarrollo de la calidad y para el mejoramiento de la educación, para el desarrollo de la investigación misma. Yo veo estudiantes de pregrado que tienen la oportunidad de sentarse con compañeros dentro de una especialización que son de posgrado, y veo invaluable la experiencia que tiene la vida empresarial y la está viviendo, y tiene la oportunidad de transferirla formal o informalmente al estudiante de posgrado que se le dio la oportunidad de participar de una experiencia dentro de un posgrado, de manera que esa articulación la veo viable, la veo posible, la encuentro valiosa, y hay muchas experiencias al respecto con respecto a los resultados que puede generar. Finalmente, yo creo que, y vuelvo a insistir, los posgrados son una oportunidad también para investigación. Cuando una universidad y una facultad dice, estoy en la promoción número 20 de la especialización en mercados, o en el programa número 25 de la especialización en finanzas, me pregunto qué tanto sabemos y qué tanto hemos escrito y publicado acerca de cómo se hace el management gerencial o el management de mercados en Colombia, habiendo tenido las personas, cientos y a veces miles de estudiantes que están en la vida real de esas áreas y que hubieran podido aportar mucho al conocimiento. Bastaría haber diseñado un pequeño protocolo de investigación y cada vez que pasa un grupo, haber aplicado y después de un tiempo poder procesar esa información. Pero todo esto es simplemente de lo mismo, ¿no? El debate amplio que hay siempre sobre los posgrados en el país. Sin duda están creciendo, pero no creo que el crecimiento signifique en sí mismo éxito. Es un punto apenas numérico, un referente. Habría que mirar más allá a la calidad y a la investigación. Gracias.
Bueno, bien, con esto terminamos nuestro panel con tres ilustres directores de especializaciones de universidades acreditadas, las tres adscritas a Ascolfa. Agradecemos su asistencia y nos preparamos entonces para el siguiente programa que está en la agenda. Muchas gracias. Gracias, doctor Salinas. Doctor Salinas, ¿se ocupa de los panelistas? Los vamos a invitar entonces.